La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Llegamos al Martes Santo y es válido reflexionar uno de los momentos más fuertes que la liturgia de la palabra nos propone, y es Jesús en el huerto de Getsemaní. Ese momento tan dramático, tan fuerte, vale la pena reflexionarlo el día de hoy, que nos sirva de preparación desde una actitud reflexiva a los días del Tríodo Pascual. Se dice que la verdadera estatura de una persona se mide en los momentos más duros, a la hora de la prueba. Ahí se mide la estatura de una persona, ahí se mide realmente cómo es su mundo interior. Y quisiera invitarle a usted que me ve y me escucha a tomar la palabra de Dios e ir al Evangelio de San Mateo, el capítulo 26, versículos del 36 al 46. San Mateo capítulo 26, versículos del 36 al 46. Leámoslo detenidamente con actitud reflexiva. Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: «Quédense aquí mientras voy a orar». Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, o sea, Santiago y Juan, y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y les dijo: «Me muero de tristeza, quédense aquí y permanezcan en vela conmigo». Avanzó unos pasos más allá, cayó de bruces y se puso a orar así: «Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú». Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y dijo a Pedro: «¿Con que no han podido velar una hora conmigo? Velad y orad, para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil». De nuevo, por segunda vez, se fue a orar, diciendo: «Padre mío, si no es posible que este cáliz pase sin que yo lo beba, hágase tu voluntad». Volvió y los encontró dormidos, vencidos por el sueño. Los dejó y volvió a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después fue a los discípulos y les dijo: «Duerman ahora y descansen. Ya llega la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantémonos, vamos, el que me ha entregado llega ya». Palabra del Señor. Este texto de San Mateo capítulo 26, únicamente 10 versículos del 36 al 46, tienen toda una catequesis lindísima que podríamos hacer un retiro solamente con este texto, porque habría que irlo meditando. Fíjese bien, hagamos ese ejercicio, tenemos tiempo. Jesús se hace acompañar, no va solo. Jesús lleva a los discípulos. Dice que llegó Jesús con ellos, o sea, se refiere a los discípulos, y dijo a sus discípulos: «Siéntense aquí mientras yo voy a orar». Para Jesús era normal orar. No sé si para ti es normal orar en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar. Pero Getsemaní para Jesús era como un lugar de oración, allí, en medio de la naturaleza. Pero no tomó en cuenta a todos los discípulos, tomó en cuenta a sus tres cercanos amigos, por decir así: Pedro, Santiago y Juan. Y se hace acompañar de ellos en uno de los momentos más críticos, más duros, porque el propio Jesús en el versículo 38 dirá algo que a mí por lo menos me hace reflexionar mucho. «Siento una tristeza de muerte», dice esta versión bíblica.
Hay otra versión bíblica que dice, me muero de tristeza. Me muero de tristeza. Jesús, el Hijo de Dios. Esa humanidad de Cristo. Y, yo creo que muchos de nosotros hemos sentido, ¿no?, esa tristeza. Hemos sentido ese dolor, esa angustia. El problema es quedarnos con esa tristeza. El problema es alimentar la tristeza. El problema es promover esa tristeza más en nosotros mismos. Y Jesús se hace acompañar porque sabe que el camino para superar esa tristeza es su Padre. Y para encontrarse con el Padre es a través de la oración. Y por eso Jesús le dice, quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. ¿Por qué Jesús se hace acompañar? Porque lo peor que nos puede pasar a nosotros es vivir el dolor a solas. Es vivir los momentos más complicados a solas. Es no buscar ayuda. Es quedarnos creyendo que yo lo puedo todo. Que es que mis problemas son mis problemas, que es que esto no lo voy a compartir con nadie. Si el propio Jesús está compartiendo su angustia, el propio Jesús está compartiendo uno de los momentos más duros con sus discípulos, ¿quién eres tú, quién soy yo para negarme a eso? Pero miremos a los discípulos. ¿Qué manera de acompañar a Cristo? ¿Qué manera de acompañar? Indiferentes. Se durmieron. 3 veces, dice el texto, 3 veces Jesús los fue a buscar y los encontró dormidos. Y se dirigió a Pedro. ¿Cuántas veces nosotros hemos pretendido acompañar a alguien, pero no nos hemos metido de lleno en el apoyo a esa persona? ¿Cuántas veces decimos amar a una persona, pero realmente no le revelamos realmente ese amor como debe de ser? ¿Cuántas veces hemos servido, pero no con la intensidad como deberíamos de servir, sino que a nuestra manera, a nuestra forma? El huerto de Getsemaní implica ver que siempre en tu vida y en la mía va a haber un Getsemaní. Va a haber un lugar donde vamos a experimentar angustia, tristeza, dolor, y lo peor es tener al entorno personas que no te brindan apoyo, que están ahí, pero que no están conscientes de cuáles son tus necesidades, o no estamos conscientes nosotros de cuáles son las necesidades de los demás. Un momento muy duro para Jesucristo. Ahora, fíjese bien cómo este Jesús manifiesta su oración. Esta oración la deberíamos de aprender, la deberíamos de repetir, especialmente en los momentos más duros, más críticos de nuestra vida. Dice, versículo 39, Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. La copa revela el dolor, la tristeza, la angustia, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre la prioridad para Jesucristo va a ser la voluntad del Padre, siempre. Lea los evangelios y se va a dar cuenta cómo Jesucristo insiste en tener esa comunión con la voluntad del Padre, en vivir en la voluntad del Padre. Muchas veces, al tratar personas en consejería, en brindarles un proceso de acompañamiento, me encuentro cierto nivel de resistencia, especialmente en aquellas personas que están caminando en un grupo de oración, en algún movimiento apostólico, que sirven en alguna pastoral, pero que todavía no han logrado entender que la voluntad más importante es la de Dios y no la nuestra. Y muchas veces se han centrado en el dolor. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me abandonó mi marido? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Entiendo el sufrimiento humano porque yo soy una persona. Pero deberíamos de aprender a encarar el dolor
repitiendo esta oración de Cristo: Señor, si es posible, aparta de mí esta copa, este cáliz, como tú le quieras llamar, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué me quieres enseñar, Señor, a través de esta experiencia? En esta Semana Santa, que es una semana de dolor, no solamente por ver tu pasión, tu muerte. Es una semana porque yo estoy viviendo una experiencia de pasión, podrías decirle al Señor. Es una Semana Santa de muerte por esta enfermedad que me han diagnosticado, por esta crisis matrimonial, porque mi cónyuge me ha abandonado, porque mis hijos se han ido, porque experimento soledad, porque han sido injustos conmigo, porque me hacen señalamientos que yo no he incumplido esas situaciones. Pero mira, Señor, mira que también yo estoy viviendo mi momento de pasión. Mira también, Señor, este momento de angustia, de tristeza, este conflicto interno que tengo a razón de que no quiero perdonar esta ofensa que me han hecho. Señor, aparta de mí esta copa de la tentación, esta copa del rencor, esta copa del vicio. Señor, aparta de mí esto, que no se haga mi voluntad, Señor, no se haga mi voluntad. Me someto, acepto este dolor, acepto esta tristeza, acepto, Señor, esta realidad de vida que me está tocando pasar en este instante, lo acepto, Señor, y que se haga tu voluntad. Se haga tu voluntad, Señor. Muero a mí mismo, me someto a tu voluntad. Suena fácil decirlo, ¿no? Pero es la escuela de la fe adulta. La vida de oración no está centrada en nuestros problemas. La vida de oración o las motivantes más grandes para orar no son nuestros problemas, no son nuestros conflictos, no son nuestras enfermedades físicas. Es el amor de Dios, el saberme amado por el Señor, el saberme acompañado por Cristo. Esas son o deberían de ser las motivaciones más grandes para que, al igual que Jesucristo, nosotros también aprendamos a orar en esta Semana Santa. En esta semana, démonos cuenta que nos va a tocar acompañar gente que está sufriendo, o quizás vamos a tener que recurrir a personas que nos acompañen porque somos nosotros los que estamos sufriendo, porque somos nosotros los que estamos en problemas, porque somos nosotros los que estamos enfermos físicamente, porque hay una crisis económica, lo que sea. Insisto en el tema de los discípulos que no aprenden a permanecer despiertos. Hay tres aspectos que sobresalen del texto que lo quiero meditar también. Primero, el sufrimiento de Jesús. ¿Qué significa esto? Significa que la fe no nos priva del dolor humano. La fe no nos priva de las circunstancias humanas. Por eso es importante el segundo aspecto de este texto. Y el segundo aspecto del texto es la experiencia de oración. El Jesús orante. Eso lo van a tener que aprender los discípulos, porque los discípulos son un atajo de dormilones. No pueden velar, no pueden estar despiertos, no están en sintonía con el Señor. Su experiencia de oración. Y tercero, ser acompañado. Buscar quien nos acompañe. Buscó a Pedro, Santiago y Juan para que aprendieran que ante el dolor, ante los conflictos humanos, el camino es la oración. Se dejó acompañar conociendo el Señor bien, que la fe de Pedro, de un Santiago y de un Juan quizás era una fe infantil, pero este Jesús es maestro y los involucra para que aprendan, para que entiendan que hay momentos en la vida que no debemos de dejarnos adormitar, que no debemos dejarnos influenciar, que no debemos dejarnos, como dirá el texto, que los discípulos los halló dormidos, estaban adormitados por el cansancio. O sea, el camino de la fe es un camino de aprendizaje. Y por eso Jesús involucra a Pedro, Santiago y Juan. Cada uno de nosotros debemos de entender que, al igual que Jesucristo, nosotros debemos de buscar abandonarnos a la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es suprema.
lo que dirá Dios a través del profeta Isaías, en el libro del profeta Isaías: mis caminos no son tus caminos, mis proyectos no son tus proyectos. Por lo tanto, Jesucristo nos enseña algo. La vida cristiana es un abandonarnos en la voluntad del Padre. Es aprender a no oponer resistencia, es aprender a amar, es aprender a dejarnos tomar por el Señor. Siempre hay un sentido de resistencia en nuestra vida, humanamente hablando. Nos resistimos al perdón, hay personas que se resisten a la alegría, se resisten a la felicidad, se resisten a la reconciliación, se resisten al perdón, se resisten a la unidad, se resisten a tantas cosas que vienen de Dios, pero nos seguimos resistiendo. Este lunes martes yo te invito a que hagas un examen de conciencia. No te resistas a nada. No te resistas a nada que venga de Dios. Resístete a lo que viene del mundo, que es una oferta increíble en esta semana. Y por eso es necesario. En Jesús, a partir de ese texto del huerto de Getsemaní, ya ha comenzado su pasión. Experimenta angustia, humanamente hablando, desasosiego, hay lágrimas, desaliento. Uno de los evangelistas, si no mal recuerdo, creo que es Lucas, va a hablar de sudor de sangre. ¿Y qué hace Jesús? Jesús sigue orando, sigue amando la voluntad del Padre, que también es la suya. Y por eso es fundamental ver a Jesús hoy en el huerto de Getsemaní, viendo nuestra realidad humana, viendo nuestras incapacidades, nuestros dolores. Jesús no lucha contra su debilidad, no. Jesús va a luchar contra la tentación, contra el príncipe de las tinieblas. Jesús está luchando, pero lucha desde la oración, no desde la queja. A diferencia de los discípulos que están dormidos. Los discípulos no han estado a la altura de las circunstancias del momento. Se excusan por el cansancio. Hay algo muy hermoso. Es que Dios nos pide cercanía. ¿Qué quiero decir con esto, que Dios nos pide cercanía? Dios nos pide cercanía hacia Él y hacia el que sufre. Dios nos pide cercanía. Y la Semana Santa es esto, revisar un poco esa actitud, esa disponibilidad de estar cerca del Señor, de participar en los actos litúrgicos de la iglesia, pero también cercanos a este familiar que está enfermo, que necesita, que experimenta la necesidad de compañía, de algo material. Entonces, el Señor nos pide esto, ser cercanos con el otro. ¿De qué nos va a servir a nosotros participar de todos los actos litúrgicos si no lo llevamos a la vida? Si toda nuestra participación es superficial. El versículo 40 es la pregunta de Cristo: ¿de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo? Yo me preguntaba cuando preparaba esta reflexión, esa pregunta me la hará Jesús hoy a mí. ¿Me la hará Jesús durante esta semana? ¿Nos dirá eso el Señor en esta Semana Santa? ¿No has podido venir a la iglesia por estar metido en una piscina, por estar metido en una playa, por estar comiendo, por estar bebiendo? ¿No has podido estar despierto? ¿No has podido tener una actitud reflexiva? ¿No has podido? ¿Por qué? O sea, de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. O sea, es tremendo lo que el Señor, este cuestionamiento de Cristo, para acompañar, para estar despiertos, para acompañar a alguien, para acompañar a Cristo, para estar despiertos, no se necesita ser sabio, no se necesita ser muy inteligente, no se necesita tener conocimiento teológico, bíblico, no se necesita eso. Se requiere conciencia, se requiere voluntad. Eso es Semana Santa. Hoy martes te invito a esto. ¿Qué tan
¿Qué tan abierta está tu voluntad, tu querer, tu interés a estar con Cristo, a velar con Cristo, a estar atento a la necesidad del otro, que puede ser tu familiar, puede ser un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, puede ser alguien de la iglesia que está atravesando una crisis, una enfermedad, llámele como se le quiera llamar? O sea, podemos estar en vela, podemos acompañarle. Mira que Jesucristo lo minimiza, por ejemplo, en una hora. Pone, no te pido mucho, Pedro, no te pido mucho, Santiago, no te pido mucho, Juan. O sea, una hora. ¿No has podido velar una hora? O sea, eso es como, ¿cuánto va a durar el Vía Crucis? ¡Ay, qué largo este Vía Crucis! Y el Señor va a salir al camino nuestro y nos va a decir, ¿no has podido caminar una hora, 2 horas, 3 horas? O sea, ¿no has podido? Mira bien que Jesucristo es el eterno, ¿no? Jesucristo, dirá la carta a los Hebreos, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y aquí es la humanidad de Cristo que nos establece una hora. Jesús, Dios, no hizo las horas, hizo el tiempo, hizo el día y la noche. El hombre pone las horas. Y este es el sentido de bajar, de revelar su sentido humano y entender la humanidad de Pedro, Santiago y Juan. Una hora. ¿No has podido una hora? Por eso es válido entender que esta Semana Santa, cada uno de nosotros debemos de intensificar nuestro nivel de conciencia en relación a Cristo, en relación al que sufre, en relación a esto. Aprender de Cristo algo, aprender a someternos totalmente a la voluntad del Padre. A eso deberemos de aspirar. Que la Semana Santa sea para nosotros un aprendizaje a someternos a la voluntad del Padre. Ese aprendizaje importante. 3 veces oró Jesucristo: Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Fue la última, el último momento de oración en Getsemaní de Jesucristo. Y luego dice la palabra que Jesús volvió a donde estaban los discípulos y le dice algo. Ahora es el momento de poder dormir y descansar. Cuando tú y yo le entregamos las cosas, cuando renunciamos a quejarnos, cuando le entregamos al Señor y le decimos, ¿sabes, Señor? Esto que se ha convertido en carga, lo comparto contigo, te lo entrego a ti, renuncio a la queja, renuncio a la duda, lo entrego totalmente a ti. Entonces podemos experimentar lo que Jesucristo le dijo a los discípulos. Ahora pueden dormir y descansar. Ahora, ese dolor que estás viviendo, que te lleva a la angustia, a la ansiedad, a no poder conciliar el sueño, a un dolor inmenso, tremendo emocionalmente, dile, Señor, te lo entrego, te lo comparto contigo, lo comparto. Ya no voy a seguir cargando yo sola este dolor. Ahora, Señor, te lo entrego a ti. Y entonces, ese ahora pueden dormir y descansar porque llega la hora. Y va a haber paz en tu corazón. Pero cuando te humilles ante el Señor, si es posible, híncate y dile, Señor, esto que me ha privado de la paz, que me ha estado robando la alegría, esto que ha venido como un visitante violento a irrumpir mi vida y me ha causado tristeza, dolor, nostalgia, esto, Señor, te lo entrego, Señor. Dame la gracia y la fuerza de aceptar tu voluntad, el discernimiento para encontrar el mejor camino ante esta realidad. Y Dios, dame la gracia de poder dormir y descansar, porque creo en ti. Al hacer esa oración, la gracia de Dios se muestra maravillosamente. Espero que hoy martes Santo reflexiones en lo que he compartido. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.